Civic GSP y hoy día estamos en la primera actividad de este apoyo experto a Colombia para la aplicación de las herramientas del Sistema Nacional de Inventario. Básicamente, comentarles de forma rápida, Colombia presentó su primer BTR ahora en diciembre de 2024, siguiendo el marco de transparencia reforzado del Acuerdo de París, y actualmente se encuentra en una fase de preparación del segundo o del nuevo ciclo que va a llevar a concluir el segundo BTR. En este nuevo ciclo, Colombia ha identificado algunas oportunidades de mejora relacionadas con el sistema de archivo del Sistema Nacional de Inventario, planificación de mejoras sectoriales, herramientas para la estimación de la incertidumbre y optimización de los procesos de aseguramiento y control de la calidad. Así como a través del apoyo práctico que se pueda brindar por parte de otros expertos de la región, va a permitir que Colombia pueda incrementar sus capacidades técnicas internas y externas y así desarrollar inventario de mayor calidad. Básicamente en este contexto es que el país solicitó el apoyo de CBGSP para gestionar y llevar a cabo estas actividades. Básicamente el objetivo de este apoyo es mejorar la administración y gestión del Sistema Nacional de Inventario de Emisión Atmosférica de Colombia a través del fortalecimiento de todas las herramientas correspondientes a este sistema, tanto como los planes de aseguramiento de la calidad, sistema de archivo e implementación de planes de mejora, acuerdos institucionales, incertidumbre, entre otros. En estas actividades que tenemos, hemos definido 5 actividades, básicamente, y de esas 5 actividades, Leonardo, ¿quieres decir algo? ¿No? Ah, ya. Pregunta, si tienes de pronto a alguien ahí en la sala de ingreso, que es que me dicen que hay algunos que han pedido ingreso y no, No, de hecho no hay nadie en no. la sala de ingreso, no. Laura está por ahí, esto ya por acá le confirmo. Gracias, Pablo, qué pena la Vale, vale, interrupción. vale. De hecho, yo me estoy también ingresando, autoingresando. Estoy también me autoingresé de otro dispositivo. Entonces, básicamente tenemos 5 actividades en el marco de este apoyo. La primera actividad que estamos llevando a cabo hoy día va a ser sobre estructura y actualización de seguimiento del sistema de archivo. Para eso tenemos la compañía de 2 colegas que han estado trabajando esto en sus respectivos países, como es Kevin de Chile y Santiago de Argentina. Y luego tendremos otras actividades más enfocadas con respecto a los planes de mejora, QAQC, incertidumbre y plataformas de cálculo. Eso lo estaremos viendo durante abril, mayo y junio de este año y no necesariamente con los mismos participantes de esta reunión. Eso en general. Si no hay, no quiero yo hablar mucho en este contexto, así que de ahora en adelante le doy la palabra a Leonardo y Leonardo pueda llevar la conversación con los colegas tanto de Chile como de Argentina. Les solicité básicamente, ahí entró alguien, entró Tamara. Esta es una conversación fraternal y abierta, así que básicamente la idea es que Leonardo o Colombia vaya llevando la discusión con respecto a lo que quiere saber o lo que le interesa compartir con los colegas respectivos. Así que esa sería, por mi parte, los dejo netamente libre a que ustedes puedan establecer esta conversación. Probablemente será necesario que partamos presentándonos también. Así que, Leonardo, te doy la palabra para llevar esta discusión. Gracias, Pablo. Un gusto para todos. Mi nombre es Leonardo Pineda, soy el coordinador del Grupo de Cambio Global del IDAM. El IDAM es la institución que en Colombia realiza la elaboración y la coordinación de los inventarios de gases de efecto invernadero. Y para el caso de nosotros también venimos articulándolo con carbono negro y contaminantes criterio. Em, Estamos en este momento realizando el diseño y la implementación de un aplicativo asociado al Sistema Nacional de Inventarios que es el objetivo, digamos, central en el caso de Colombia del proyecto CIVID, que igual, pues, digamos, es aplicado en varios de sus países. Em, para el caso particular, nos gustaría conocer las diferentes experiencias que han tenido con la implementación del sistema nacional o de los sistemas de archivo para
eh, los correspondientes inventarios y eh, a partir de esas experiencias poder, pues digamos, replicar la construcción de nuestro sistema de archivo propio bajo los conceptos que legales y las circunstancias nacionales propias del país. Em, Sí, me imagino que te tomamos la palabra nosotros ahora, pero em, bueno, no sé si quieres que parta yo, Leonardo, tú, Tamara, no, un poco lo mismo, o Santiago, no sé. Listo, listo, Como Kevin. quieras. Gracias. Vale, Ya, no, ahí vamos. ya que tomé la palabra, bueno, un gusto a todos los colegas presentes y Leonardo también. Yo te puedo contar un poquito la experiencia de Chile y tal vez te podría mostrar un poco nuestro sistema de archivos. No creo que tenga nada, no hay nada secreto, la verdad, en lo que nosotros almacenamos en este sistema, así que estaría bien que lo muestre. Primero creo que no puedo compartir, sí, porque no sé si porque Pablo está compartiendo o porque no tengo el mismo. Pero mientras soluciona eso, les puedo comentar Verá así si Pablo nos rápidamente. puede habilitar, porfa, para compartir. Él es el que tiene la administración del espacio. Sí, bueno, por mientras le cuento que nosotros, bueno, almacenamos toda la información del Denme un segundo, no voy a ir a cambiar inventario. las configuraciones. Ya, sí, nosotros almacenamos todo el inventario a través de planilla Excel, esencialmente. Son planillas Excel que nos llegan desde distintos servicios que nos entregan la información y los resultados finales también lo almacenamos en Excel. Hemos tratado de usar otras plataformas que les voy a contar un poquito más adelante, pero en general Excel funciona bastante bien. Se comunica con las herramientas de presentación a la convención, así que, y además con el software del IPCC, así que también es como la herramienta esencial para todo esto. Para tener un registro ya histórico, lo que nosotros tenemos es Dropbox, con un usuario pagado, digamos, que lo paga en este caso el Ministerio de Medio Ambiente, una licencia anual. No es tan cara, no es algo imposible de tener, y es bastante útil porque tiene bastante almacenamiento y compartir enlaces desde ahí es bastante sencillo. De hecho, yo muchas veces comparto cosas que hacemos acá en la división. eh, en la división de cambio climático del Ministerio de Medio Ambiente de Chile comparto algunos documentos de otras áreas de trabajo, ya que tengo mucho almacenamiento. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es súper útil, es súper flexible y fácil de utilizar. Y la mayor ventaja que tiene, a mi juicio, y un poco como también a mí me instruyeron en esto. Yo también al principio lo veía como un poquito como no sé si es tan necesario o lo veía un poquito enredado también. Em, pero algo que es súper útil es que si uno tiene un sistema de trabajo bien ordenado y comparte estos accesos a Dropbox a distintos usuarios, los enlaces en que uno comunica distintas planillas son los mismos para los distintos usuarios. Y eso hace que los archivos se actualicen automáticamente. Gracias, Pablo. Sí, ahí tengo la opción para compartir. Ahí uno puede hacer el rastreo de los distintos resultados del inventario desde el resultado final hacia de donde yo estoy tomando el dato de actividad inicial. Eso es bastante útil. Uno, para las personas que también se le olvida, que yo, por ejemplo, veo todos los sectores y no me los sé todos de memoria, obviamente, y a veces tengo que ver desde atrás desde el final hacia el comienzo. Y también ayuda mucho a las personas nuevas a entender cómo es la lógica de cálculo y cómo es la lógica de reporte. Entonces, sistematizar bien los resultados ha sido algo bastante útil para nosotros, bastante útil para las personas nuevas y bastante útil para las personas que son usuarios del inventario, que son las personas que finalmente elaboran políticas públicas con esto o, o lo utilizan para hacer seguimiento de distintos compromisos. Nosotros actualmente, aparte de, de presentar el inventario ante la convención, tenemos un par de subproductos
que tienen que ver con inventarios ya de escalas menores, como de escalas regionales o provinciales, no sé cómo se dirá en otros países, pero que son más bajos que la escala nacional. Y también tenemos un poco una presentación a través de la metodología GPC o la categorización GPC para asignar consumo eléctrico a a las distintas regiones del país. En Chile, como es un país tan largo aquí, bueno, los colegas argentinos también tienen un país bastante largo que imagino que hay muchas diferencias a lo largo de lo que es norte y sur, así que a nosotros nos pasa un poco lo mismo, entonces em, diferenciar esto a través de regiones es bastante útil para la gestión y un poco para evidenciar la diferencia. ¿Por qué menciono esto de los regionales? Porque también lo sistematizamos a través de la misma estructura. Les voy a mostrar ahora que puedo compartir cómo nosotros tenemos esto almacenado. Creo que ahí sí, ahí deberían poder ver la pantalla. Ahí se ve, ¿cierto? Ahí Sí, veo señor, una. la estamos viendo. Muchas gracias. Ya, acá hay varias cosas extras, pero en general lo que tienen que poner atención son estas carpetas que están acá arriba. Acá por una parte hay algo que se llama operación, después actualización, sistema de garantía y control de la calidad, y otros más que no hemos actualizado, la verdad, últimamente, pero que tienen que ver con otro tipo de información que utilizar. Y luego de estas carpetas están las distintas presentaciones del inventario. El primer inventario que tenemos registro es del 2011, cuando lo presentamos, y acá, si uno ingresa a esta carpeta, hay información que se levantó y se presentó en ese inventario en particular. Después, si ingresamos al segundo, ahí ya va cambiando un poco la categorización de eso, porque de cierta forma íbamos adoptando nuevas características o nuevas formas de categorizar la información que nos llegaba, hasta ya que finalmente en los inventarios ya más finales vamos adoptando una estructura ya más consistente con los reportes y todo eso. Esto es parte también del aprendizaje que tuvimos en los primeros años y ver cómo reportar y cómo hacer que esto sea más sencillo. Acá ya hay algo un poquito más reconocible. Por ejemplo, está el sector energía, el sector IPU, AFOLU y residuos. Luego en el inventario que presentamos en el 2018, ya esto es bastante similar, solo que aquí ya hicimos una separación en lo que son los cambios de uso de suelo, en silvicultura y agricultura, separados como para reportar a la convención. Esto yo le estoy mostrando lo que presentamos en el 2018 y lo que presentamos el año pasado, este de acá. Si se fijan, es bien similar. Ya desde el 2018 hay una categorización bastante consistente. Allá van, ¿cuántos? Serían 6 años aproximadamente eh, de reporte que nosotros sistematizamos la información de manera similar. Acá hay otros productos que, por ejemplo, están esto que se llama INCN, que es el Inventario Nacional de Carbono Negro. Está el INGI como tal, que es la compilación de todos los sectores. Y también está el IRGI, que es el Inventario Regional de Gases de Efecto Invernadero para Chile. Os voy a mostrar un poco el sector de energía, tal vez les podría mostrar bien rápidamente, que si yo ingreso a esta, mm, a esta carpeta o directorio, voy a ver distintas carpetas que tienen que ver con anexos de este sector, las áreas de trabajo del sector, el reporte como tal, que sería el escrito, y algo que nosotros llamamos SRT, que es un sistema de registro tabular. El sistema de registro tabular no es más que una serie de planillas Excel que lo que tienen son los resultados del inventario y distinta otra información que, eh, que puede ser útil para distintos fines, y que tienen que ver más que nada también con cumplir los criterios de transparencia y de reporte. Si se fijan en esta planilla, lo que tiene son todos los años del inventario hasta llegar a los compilados que son las series históricas por gas y por CO2 equivalente. También hay otra que presenta la serie por los gases. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, cada uno de los años tiene esta estructura, donde están las categorías del IPCC, están los distintos gases de efecto invernadero y además los precursores, y también una columna con CO2 equivalente, y tiene algunos resúmenes abajo que van acortando, digamos,
algunas subcategorías que podrían ser un poquito difíciles de ver, entonces también hay resúmenes para ver esto más sintéticamente. Y entonces finalmente, como les decía, estas series por GI o por gas son las mismas que están acá, están referenciadas. Si uno, por ejemplo, yo mirar acá la fórmula, esta fórmula lo que hace es llamar al CO2 que está acá, en esta parte de acá. Y así sucesivamente con todo esto. Algo que también adoptamos ahora último fue, si mal no recuerdo, no, esto está acá. Acá agregamos una condición a estas fórmulas también para poder tener las estimaciones con distintos distintos potenciales de calentamiento atmosférico. Por ejemplo, acá donde dice PSG, potencial de calentamiento global, hay distintas tablas que tienen los distintos factores para hacer la conversión, ya que hay un valor. Si yo cambiara este valor, esperemos que no lo pruebo hace rato, pero debería funcionar. Si yo escribo R4 acá, los resultados de todas estas planillas van a cambiar. Y por ejemplo, podríamos ver algo que tiene más metano, que son las emisiones fugitivas. Si se fijan, el CO2 equivalente aquí es 2540. Y si yo cambio esto a R5, ahora son 2844 porque está considerando el otro AR, toda la otra columna de factores para convertir. Eso respecto al archivo final, pero como les decía, la gracia de esto, y voy a terminar con esto para no monopolizar tanto esto, la gracia de esto es que uno puede hacerle seguimiento a esto, como les decía en un principio. Acá se fijan, en cada una de estas celdas hay una referencia a alguna planilla en particular. Entonces yo la puedo mirar acá con esta estructura bien similar, o con esta estructura que es transversal a todos los sectores más bien, puedo ir a buscar el dato de dónde viene. Entonces yo sé que este dato lo puedo encontrar en el ISGI, área de trabajo, energía, y en la planilla que se llama HT1 Energía. Entonces yo miro acá, área de trabajo, y aquí dice hoja de trabajo. Había dicho área de trabajo, pero este HT es hoja de trabajo. Si yo la abro, eh, esto no se va a abrir, porque puede cancelar eso. Y en particular el valor que estaba viendo, vamos a buscar este de acá, dice serie CO2 o 15. Entonces acá está, ay, no sé qué pasó ahí, ahí está. Serie CO2 o 15, este valor que es 1309. Si voy acá, es el mismo valor, 1309. Entonces así yo puedo hacer la trazabilidad. Y a su vez, este valor también debería venir de otro lado. Y así yo voy buscando sucesivamente hasta llegar al origen del cálculo. Eso es como nos hemos mantenido hoy en día. La verdad, el paso en el que estamos en la actualidad es actualizar todas estas ramas de valores a los que son finalmente las categorías que están en las CRT eh, las planillas para presentar a la convención, y además linkearlo a los UID, que son la forma de buscarlo en las bases de datos de las tablas que se construyen para reportar a la convención. Les voy a mostrar bien rapidito, un poco para que se entienda mejor esa idea. Casi veo esto. Segundo. Segundito. Tengo muchas cosas acá. Yo creo que esto no debería ser igual. Acá está.
Claro, claro. Sí. Estas planillas de acá son bases de datos esencialmente con distintas características que vienen dadas por la convención. Todo esto es una base de datos que construimos en base a la información de la convención y la clave es este valor que está acá, que es el UID, que es una identificación, ¿cierto?, de cada uno de estos valores que está acá, que son la serie histórica de en este caso, el dato actividad, por ejemplo, y también más abajo deberían estar las emisiones, por ejemplo, kilotoneladas de CO2. Entonces, la idea de nosotros eventualmente es construir todas las planillas que yo le había mostrado anteriormente, estas son las finales, con estos códigos UID y con la misma estructura que tienen los datos las planillas mismas de la convención. Pero eso es algo que actualmente estamos tratando de implementar. eh, de cierta forma para facilitar el uso de la herramienta de la convención y tener una estructura más organizada. Pero solo para resumir la idea, y ya no voy a darle más tiempo a los demás, hemos utilizado básicamente Excel para mantener el inventario a través de link entre las distintas planillas y para almacenar los datos, todos los datos que vengan del inventario. Y a veces tenemos datos que pesan que utilizan mucho espacio, como por ejemplo planillas de los servicios de aduana, que también lo almacenamos online con el Dropbox pagado. Y eso ha funcionado muy, muy bien a mi parecer. Rara vez tenemos problemas. De mi parte yo lo recomiendo si no tienen un sistema de registro y para mantener como esta suerte de bitácora de los documentos, es bastante útil. Pero eso, si tienen preguntas, veo el par de manos. Ahí, cuando quieran, nomás creo que Daniela es la primera. Hola Kevin, muchísimas gracias por la socialización de la información. A medida que hacías el recorrido por cómo manejan el sistema de archivo, me surgen un par de inquietudes. La primera es, bueno, casi que, bueno, entendiendo el flujo de la información, ustedes tienen un sistema de archivo en Dropbox que les permite actualizar las bases de cálculo en Excel, y tienen almacenada la historia por el año en el que se ejecuta el inventario. Y adentro de las carpetas, entonces tienen los diferentes reportes que manejan, como el inventario de carbono negro, el INGE y el inventario regional. Y luego están como los soportes sectoriales de cada uno pues, de los sectores IPCC. Y adentro de cada sector, pues también hay una serie de información. Cuando vemos tus archivos Excel, nos gustaría conocer un poco cómo es la trazabilidad de los datos, desde los datos de entrada, desde los datos de actividad, factores. eh, un ejemplo tal vez de una hoja de cálculo y luego llegar a esa hoja final en donde tú muestras los diferentes resultados de las emisiones, que varían de acuerdo al reporte del AR que se selecciona. Entonces nos gustaría ver un poquito mejor ese detalle y aprovecho y te hago la otra pregunta y es, ¿cómo estos archivos que muestras allí ya con esos reportes a nivel nacional, cómo manejan la regionalización para ese inventario regional? Es más o menos como las preguntas que tengo por ahora. Ya. La primera, la segunda pregunta no tengo ni un problema. La primera no entendí bien qué era lo que querían ver. Querían ver cómo hacemos el cambio de AR y que haga los cálculos. ¿Eso es? No, queremos ver la trazabilidad de toda la información, es decir, dónde almacenan los datos de actividad, dónde almacenan los factores de emisión, luego esta información cómo se procesa, o entiendo que usan el software del IPCC, etcétera, y cómo llegan a ese reporte final, que pues es lo que nos estabas ya mostrando. Ya, es un camino bien largo. Puede que me demore un poquito y no tengo problema en hacerlo en otra sesión también si no queda claro. Así que lo voy a hacer un poquito rápido y para dejar a los otros colegas también. Solo déjenme compartir de nuevo la pantalla. Eh, ya.
les voy a mostrar un ejemplo del sector residuos, que es el que tengo más fresco en la memoria ahora, y para no cometer, no irme, no demorarme tanto. Pero como tú decías, nosotros tenemos el registro por los inventarios que hemos presentado. Voy a ingresar al último inventario, acá en el sector residuos, que es este que está acá. Dentro del sector residuos tengo los distintos directores, ¿cierto? Donde están los anexos, tenemos datos de actividad, en el área de trabajo se realizan los en el reporte del inventario, y en el sistema de registro tabular es una compilación de todos los reportes, de todas las estimaciones, perdón, para hacer el reporte final. Voy a ir primero vamos a ir desde atrás desde adelante, no, desde el final hacia el comienzo. Tal cual que lo había hecho con energía, pero esta vez lo vamos a hacer con residuos. Acá ingresé al resultado final del inventario, que es los resultados anuales, ¿cierto? Para las distintas categorías del sector residuos. Por ejemplo, si nos vamos a hacer la trazabilidad de la categoría 5A1. En este caso, la categoría 5A1 tiene una fórmula un poquito larga, pero esencialmente esto nos dice que viene de esta planilla que está acá, que se llama 5AGI, que está en la carpeta área de trabajo, que está en la otra carpeta, que también es área de trabajo, pero de residuos. Entonces, vamos acá a los directorios, ingresamos acá al área de trabajo, estamos acá en el área de trabajo 5A, si se fijan hay para las otras categorías igual, pero estamos viendo 5A, y acá está la planilla en cuestión, que es la 5A GI. Esta planilla es un poquito pesada, pero no, parece que no tuvo problemas para abrir. Entonces acá, si vemos la fórmula, aquí la fórmula cuando uno abre la planilla, la fórmula se achica y simplemente se hace referencia a la planilla que está abierta, que es 5GI. Lo que es bastante útil cuando uno no quiere leer fórmulas que son muy extensas. Eso es un detalle nuevo. Ya, y esto dice que está buscando la información en esta pestaña en particular, que se llama IRGEI. Entonces, si yo voy acá y busco en mis pestañas la que se llama IRGEI, esta de acá, y aquí están los resultados. Tengo que decir, bueno, simplemente ahí ahí tengo que buscar más precisamente el valor y todo eso, pero no es tan necesario para lo que estamos viendo ahora. Entonces yo sé que los resultados están en esta matriz que está acá, que es de D131 a D196. No, perdón, en la primera matriz, que es E131 a E196. Y esto sería E191. Esta base de datos que está acá es la que yo estoy llamando ¿cómo se llama? En el resultado final. Entonces aquí yo tengo que hacer todo el seguimiento hacia atrás. Yo sé que estos valores que están acá vienen también de otra fórmula que está llamando los valores, si mal no recuerdo, más arriba, que son estos valores que están acá. Luego estos valores tengo que ver que son la suma de todo esto, y este valor está hecho a través de un cálculo que involucra estos valores de acá arriba. Y estos valores vienen de acá donde dice base emisiones, que es la base de datos donde están los cálculos. Y la base de emisiones es esta pestaña que está acá. Esta otra base de datos. Y esta otra base de datos lo que hace es buscar los datos en las distintas pestañas, que son estas regiones que están acá. Esta en particular tiene harta información. La estimación que nosotros hacemos de la gestión de residuos sólidos es bien detallada. Por eso es como tan largo el camino, pero en otras ocasiones es bien directo. Pero acá, se fijan, hay una estimación que considera los distintos tipos de residuos, una serie histórica, y distinta otra información que nos va a servir. Pero si vamos al dato de actividad, que es la masa depositada, nosotros vamos a ver que viene de esta otra pestaña que se llama generación. Y acá en generación tenemos una serie histórica de las toneladas de residuos sólidos domiciliarios que están siendo depositados en cada región,
Y en algún lado debería estar el tipo de tratamiento que se da, que si es un vertedero, un basural o un relleno anaeróbico que tiene que ver con situaciones más o menos anaeróbicas para los residuos y la generación de metano. Bueno, estos datos, voy a saltarme acá un paso, pero en esencial vienen de otra planilla que está afuera, que es donde se acomodan o más bien, más como se preprocesan los datos de actividad que se utilizan en esto. Y en este caso, esta planilla se llama residuos sólidos domésticos y que está aquí mismo. Aquí Acá hay otro análisis que se hace de la serie histórica de los residuos depositados. Hay una serie de datos, ¿cierto?, de 1950 hasta el 2022 para cumplir con los requerimientos metodológicos. Pero estos datos también tienen un origen. En este caso viene de esta que se llama RCD y este tiene algunos datos que ya vienen de otras planillas que tienen otros datos anteriores. Entonces, es un camino bien largo, pero esencialmente uno llega a los datos origen, que en este caso están por acá. Voy a ir bien rapidito. Acá en datos de actividad, 5 a 2022, industriales, nuevos, municipales, recuperación. Y acá en municipales hay distintos registros. Les voy a mostrar este registro de 2020, perdón, que tiene una base de datos, que esta la obtenemos de un sistema que recoge esta información y esta es como la información cruda que nosotros utilizamos y la procesamos para que finalmente sea útil para nosotros y sacamos información que pueda no ser útil. En esencia es una depuración de la base de datos. Esa es la forma en que hacemos el rastreo de esto. Puede que me haya saltado un par de pasos, pero si estoy como viendo el detalle a detalle, de verdad puedo estar mucho rato. Así que, como les decía, estoy abierto a hacerlo en otra ocasión, como bien en particular, pero para no quitarle tiempo a los demás, lo hice así bien rápido. Lo otro que me habías preguntado es la parte de los regionales. Eh, en la parte de los regionales, nosotros tenemos información que viene ya regionalizada, es decir, se hace eh, una asignación de origen por ejemplo, al consumo de combustible, a la cantidad de residuos generados, a la cantidad de cabezas de ganado que hay por regiones del país. Y a veces eso está hecho y otras veces hay que hacerlo a través de indicadores. Pero eso es un detalle más metodológico, lo que les voy a mostrar ahora en los resultados, como nosotros presentamos esto en esta planilla que está acá, que se llama Proxy. Aquí tenemos 5 planillas eh, que se llaman Prox de Proxy para los distintos sectores y voy a abrir el sector de energía, que tiene harta información. Ahí se está abriendo. Y si recuerdan, es una planilla muy, muy similar a las que ya la había mostrado, solo que aquí tienen la diferencia que está asignado a cada región. En este caso, nosotros las regiones antiguamente las llamamos por números romanos. Hoy en día lo que hacemos es llamarlas por su nombre como tal, pero el número romano es un buen indicador para sistematizar esto, más que el nombre por la falta de tilde o espacios que puedan haber entre medios que pueden causar errores. Pero si voy hacia abajo, lo que voy a ver van a ser las mismas categorías del IPCC, pero para cada una de las regiones. Donde finalmente a lo que llego finalmente acá es a la suma de todas estas. Si se fijan en la suma de cada una de las casillas anteriores correspondientes a esta categoría. Y luego tengo un chequeo cruzado o un cross-check de las distintas categorías con el nacional, porque la gracia de este inventario regional es que en su suma sea el nacional. A veces, por algunos motivos, puede que no dé dado consideraciones metodológicas, pero bajo la metodología que nosotros utilizamos, nos preocupamos de que tanto el reporte nacional como el reporte regional sean consistentes entre sí. Si se fijan acá, hay algo que a los que no nos gusta o hacemos inventario, nos gusta ver que es un chequeo que debe ser, porque los dos resultados en el fondo son los mismos. Eh, pero en el fondo eso es la presentación de los inventarios
regionales. Espero que haya quedado un poquito más claro. Sí, muchas gracias, Kate. De nada, placer. Tamara. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, si les parece, tomo la palabra para contarles un poco la experiencia de Argentina, así como hizo Kevin. Algo que él comentaba que me parece que es como, quizá hay distintos aspectos, ¿no?, a definir dentro de lo que es el sistema de archivo, y uno que él mencionaba en principio era dónde vamos a alojar toda la información, y que es súper importante para que después haya un resguardo de lo que se hizo, tanto por trazabilidad del dato publicado y de saber bien de dónde fue obtenida cada fuente, pero también para retomar eso en futuros ciclos de trabajo, ¿no? Sabemos que nuestro trabajo es como un espiral donde siempre tomamos lo del último ciclo, lo mejoramos, lo modificamos como se requiere, y siempre hay una base ya construida desde la que seguimos, entonces está muy bueno definir eso y tener esa estabilidad que él mencionaba de un espacio como Dropbox o Microsoft o el que fuera. Por el lado del espacio guardado intentamos ir hacia un camino similar, y también eso permite no solo tener una trazabilidad de los documentos, sino también de cuando hay múltiples usuarios, ¿no? De cuando hay una creación de documentos de distintas personas, o que la última modificación la puede haber realizado una persona en distintas instancias, y tener como todo ese rastreo también dentro de los documentos está bueno. Algo que me parece que es interesante que comentaba, porque nosotros quizá tomamos otro enfoque, es esto que decían Kevin respecto al sistema de Chile, de tener la vinculación entre documentos. En el caso de Argentina, por ejemplo, hemos tenido algunos problemas a veces en eso. Si uno es muy prolijo con el alojamiento de los datos en carpetas en común, no hay problema, y está buenísimo porque es lo que permite después la automatización, ¿no?, de todos los cálculos que uno corrige en la primera hoja y se corrigen automáticamente en la última. En nuestro caso nos pasó algunas veces de que esos vínculos entre hojas se rompieran, entonces el criterio que se adoptó es, en general, salvo algunas excepciones, pegar siempre los valores entre documentos. Entonces, para no perder esa trazabilidad que comentábamos, lo que hay siempre, que hay una serie de datos traída de otro documento, al lado inmediatamente hay una columna del documento que te dice la fuente, y ahí es donde se menciona cuál es el archivo base, que puede ser desde la base original del dato que nos dio el proveedor, el organismo que fuera, hasta distintos documentos intermedios que nosotros mismos elaboramos, pero que eso también nos permite ir hacia atrás o hacia adelante a corregir, a modificar, o saber desde dónde tenemos que tomar a veces la información. Si les parece, les puedo mostrar también un poco cómo está la estructura de carpetas de nuestro último inventario, en cuanto encuentre el botón. Bien, voy a compartir mi pantalla. Algo que pensaba recién mientras hablábamos, también nuestro sistema en Argentina es un poco hermano o hijo del sistema de Chile, porque sé que cuando se creó Sebastián Galbucera, que es quien diseñó todo el sistema de archivo, se basó un poco en el de Chile. Entonces hay algo que me parece que es súper importante, primero tener ordenado, ¿no?, obviamente en carpetas y demás, como mostraba recién Kevin, pero después tener como una tipificación quizá de los archivos. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos la estructura como es en los documentos de cada capítulo de lo que fue el BTR. Dentro de INGEI es donde tenemos algunas carpetas comunes, que son la de compilación de todos los resultados, y después algunas carpetas que tienen que ver con el reporte completo del IBT, del INI, que sería el NID o el NIR, y de la CRT, y después cada sector tiene su carpeta, ¿no? Dentro de esto, quizá lo primero, si están en la etapa de armar esa estructura de los documentos que van a necesitar en el sistema de archivo, es pensar cómo atar esos tipos de documentos a las distintas etapas, ¿no?, que uno va teniendo en el inventario, y en nuestro caso, por cómo funciona la adquisición de la información y demás, tenemos siempre el punto de partida es la adquisición de los datos de base. Ahí es donde lo que tenemos siempre es no solo el documento original con el nombre con el que se descarga, si es de una fuente pública, o con el nombre con el que nos lo enviaron en un mail, en un memo o en la comunicación que fuera. Y en los casos donde es público también agregamos siempre la trazabilidad de cuál es la página web en la que se imprimió. Por ejemplo, puede haber acá también no solo el documento, como es acá el Excel, este CSV de los datos, sino
el mail donde nos reenviaron ese dato, si fue un organismo, o la página web de la que lo descargamos. Entonces, ahí tenemos como el primer punto de tener esa trazabilidad de dónde sacamos la información. Después lo que vamos haciendo es esa información traspasarla en un primer paso a las que llamamos las DA, que son hojas de procesamiento de esos datos. Acá es donde estandarizamos qué aspecto y qué formato tiene la información. En lo que es datos de base, a veces uno tiene un informe en PDF o en Word o tablas Excel de distintos formatos con distintos códigos. Eso en esta etapa es cuando lo pasamos a un formato que ya es el que vamos a necesitar más adelante. Y entonces, por ejemplo, acá tenemos ya la columna año, provincia y cantidad de cabezas para un tipo de ganadería. De esta hoja de datos de actividad pasamos después a la que sería la HT, que es la hoja de trabajo. Todos en nuestro equipo sabemos y tenemos ahí claro que si una hoja es la HT, es ahí adentro donde tenemos todos los factores de emisión, donde tenemos el cálculo de en sí, o sea, se integra el dato de actividad que viene del documento anterior con los factores y todos los parámetros que necesitemos para llegar a la estimación. En muchos de los casos, acá también, por ejemplo, aprovechamos que Excel es muy versátil y hacemos también los gráficos que podamos necesitar para mostrar un recálculo o para comparar o hacer algún control de calidad que fuera necesario. Y también tenemos los valores en formato base de datos para después de todas las HT, de todos los sectores, llevarnos los valores a una base de datos unificada que es la que está en esa compilación del inventario, ¿no? Y acá algo que quería contarles, vi que también en el caso de los archivos que mostraba Kevin, pasaba esto, ¿no? De tener como una estandarización en los nombres. Por ejemplo, las carpetas que mostraba Kevin, todas tienen al principio el año. En nuestro caso, el año siempre está en el medio y es o el periodo en el que se incluye en este documento, o si fuera un solo año, también puede decir acá, por ejemplo, solo 2022 o 1990 o el año que fuera. Pero en general, a nosotros al menos nos resultó mejor tener al principio la categoría de inventario o conjunto de categorías, después qué tipo de dato es, de documento, si es una DA, si es una HT. Por ejemplo, después de esta etapa de estimación viene el cálculo de las incertidumbres y esa ya sería la IN, en lugar de HT tiene una I y una N, pero todo el resto del nombre es igual. Entonces eso nos habilita que mirando solo el nombre del documento, uno ya sabe a qué paso atañe dentro del inventario, de qué categoría se trata, incluso de qué inventario es, ¿no? Pues sabiendo que esto llega hasta 2022, automáticamente yo puedo saber que esto es del inventario que se presentó el año pasado. Si fuera hasta 2020, sé que es del IVA 5, que fue el inventario previo. Entonces eso es algo que está bueno, como dedicarle al comienzo quizá una etapa de pensar qué es lo que más les sirve, ¿no? Que esto les sea útil después al equipo que trabaja, o incluso puede pasar, ¿no? Que hay personas elaborando estimaciones y otras compilando, levantando información de todos esos documentos, y cuanto más estandarizado esté eso, ayuda mucho, ¿no? A que sea más fácil de encontrar la información. Mismo internamente, cuando uno tiene distintas planillas y demás, si todas tienen el mismo aspecto, incluso de las codificaciones como son los colores o los nombres de las hojas, en todas nuestras HT, por ejemplo, siempre hay una hoja que se llama cálculo. Esta es cálculo bubalinos, pero está cálculo residuos, cálculo cemento y así. Entonces cualquier persona que conozca nuestro inventario puede saber que ahí tiene siempre las cuentas hechas. Entonces ese tipo de cosas son las que después nos ayudan bastante a que sea fácil, ¿no? Encontrar la información y que uno pueda también, de nuevo, unificar la información de muchas fuentes en una base de datos única, porque es medio así la estructura que tenemos en el sistema archivo, donde es una especie de árbol donde uno empieza con muchas fuentes, esas fuentes se juntan en una cantidad considerable, ¿no? De planillas, que serían estas que les mostraba, las DA, las HT. Todo eso termina por unificarse en unas pocas bases de datos que son la base de datos del inventario y algunas auxiliares que pueden estar con otra métrica o que pueden estar desagregadas por provincia, como decía, así como comentaba para el caso de Chile, la posibilidad de después tener inventarios o resultados por región o a nivel subnacional. Y desde esas pocas bases de datos es que salen después la información a una cantidad de productos, ¿no? De esas bases es que podemos hacer infografías para materiales de difusión, que salen los valores totales para hacer el control de calidad con las RTs. Y está bueno que toda esa información, bueno, después tenga como esa solidez de saber de dónde salió cada dato, ¿no? Después lo que es
esta posibilidad quizá al final del camino de tener una desagregación nuevamente, también es algo que está bueno pensar en los primeros pasos, porque ahí es donde uno no mantiene quizás la información de base con todos los datos adicionales que puedan servirle para esos últimos pasos o para hacer esas desagregaciones. Entonces, me parece re interesante que ya estén como teniendo esa consulta, porque de esa manera uno puede llegar después a tener una base de datos que sirve a nivel nacional, pero que también mantuvo toda la información como para separarlo, sea por provincia, o sea por actividad económica, o sea por distintos años o distintos momentos en que se incorporó la información alimentaria. Hay un montón de cosas, ¿no?, que uno puede querer analizar para ver espacios de mejora o para ver resultados parciales, y tener todo eso al principio ya pensado es como que uno le permite delinear ese camino después que toda la información sea unificada, y uno le puede sacar como todo el jugo posible a unos pocos documentos. Entonces eso está bueno para eficientizar también y no estar reprocesando, que es algo que nos ha pasado a veces, ¿no? De decir, otra vez tengo que ir a recalcular algo que sé que está, pero que no lo guardé de la manera que me servía para esta otra función. Entonces, bueno, eso me parece que está bueno, y no sé si hay algo más, o hay alguna consulta que alguno quiera sumar. Por el lado de lo que es nuestro resguardo de la información, ahí lo veo a Santi levantando la mano. Él también es parte del equipo de Argentina y es quien estuvo más involucrado, ¿no?, en esta migración de a poco dejar de tener la información más bien descentralizada. Estaba en el drive personal de algunas personas, luego se pudo centralizar, pero bueno, lo dejo ahí a él, le paso la palabra si lo puede contar mejor. Bueno, gracias, Tami. Eso, sumar un poco más de contexto. Nosotros, como bien decía Tamara, hicimos un gran cambio entre el IVA 4 y el IVA 5, como bien mencionaron al principio, tanto Leonardo como Paulo, al igual que Colombia. Nosotros acabamos de reportar en diciembre el primer BTR. Les voy a compartir pantalla. Nosotros, para hacer una cronología y con qué nos encontramos, cuáles eran los objetivos o los desafíos que teníamos allá en IVA 5. A ver, yo acá tengo un poco la historia. Nosotros en 2022 es cuando ingreso yo, estábamos justo en transición entre el cuarto y el quinto IVA, y ocurría esto, que teníamos en diferentes plataformas, incluso de uso personal, muy dispersa toda la información, toda la cantidad de datos. Lo que hicimos, nos volcamos, bueno, acá aprovecho y les paso. Esto es el final del cuento, les paso el chivo, que es, bueno, esto es la página donde pueden consultar todos los datos que se reportan, que es el resultado. Pero bueno, el objetivo también era un poco esto, ¿no? Confinar primero, nos volcamos por una herramienta institucional y oficial, que es SharePoint, está dentro del paquete de Microsoft. El ex ministerio, ahora subsecretaría, nos proveía este paquete. Es ni más ni menos que una oficina virtual, pero bueno, que nos garantizaba la posibilidad de dar permisos y confinar la información externa, y discriminar cuáles son la cantidad de datos o planillas netamente colaborativas, o las que vamos agregando valor a través de todo el proceso, y son las que respaldan al reporte, ¿no? Esto básicamente está organizado, pero nosotros tenemos diferenciado varias etapas, lo dividimos en trimestres. Primero se adquiere el dato, después empieza el procesamiento o el cálculo por el factor de emisión. Entonces, a ver, nos pasaba que, como bien decía también el colega Kevin de Chile, al ser un país federal, tiene 24 distritos, la información nos llega de diferentes maneras. A veces hay que ir a buscarla, a veces hay que solicitarla, para eso también hay todo un protocolo oficial. Pero bueno,
nos permitió este tipo de alojamiento no solo resguardar la información, sino discriminar de la cantidad de información, alrededor de 6.000 documentos, cuáles eran de consulta o aquellos que no editábamos o que no dependían de nosotros y cuáles sí tienen nuestro agregado de valor. Y tener claro también, otra cosa no menor, los roles. Nosotros tenemos designados, digamos, un líder técnico sectorial por cada uno de los 4 sectores principales, que son los que revisan, ¿no? Primero se hace el cálculo, después el líder hace una revisión y después recién ahí pasa a la etapa de compilación. También hay designado un compilador general, que es el que reúne toda la información y la vuelca a un tablero de comando, ya a una planilla mucho más extensa. Tami la conoce mucho más por dentro, que es la que tiene todos los años, todas las series. Incluso hay ahí también discriminado el cálculo por provincia. No es mandatorio, pero nosotros sí hacemos, al igual que Chile, tenemos el cálculo discriminado por cada uno de los distritos. Entonces, bueno, esto es un poco sumar contexto a lo que decía Tami, ¿no? Nos encontramos allá en 2023 con la información muy dispersa y bueno, nos abocamos a ensanchar la transparencia, la trazabilidad y bueno, y poder generar métricas de agregado de valor, ¿no? Era un poco, ese fue el camino. No sé si tienen consultas o quieren ver algo en particular, o Ahí digamos, también me interesa saber Colombia en qué momento está o qué barreras tienen actualmente, como para ver si sirve la experiencia. Santiago y Tamara, muchas gracias por su intervención. Tengo una pregunta también para que, o sea, para los tres, antes de responder la pregunta de Santiago, y es precisamente al manejar la información en la nube, ya sea en el Dropbox o en el SharePoint, ¿cómo, cómo manejan el tema de la seguridad de la información? Es decir, que no se pierdan los archivos y que se garantice esa trazabilidad de la información, porque si está subido eh, y pues la gente que realiza el cálculo del inventario tiene acceso a los diferentes repositorios y los está actualizando, ¿cómo garantizan esa parte? Bien, hay una parte de, al menos en SharePoint, eso me imagino que cada sistema tiene sus particularidades, pero en el caso de SharePoint, uno tiene, toda nuestra información está en lo que sería un grupo, que es este que les mostrábamos recién en pantalla, que es le llamamos el IBT1. Dentro de ese grupo, con las cuentas de mail de Microsoft de cada uno de nosotros, al ingresar tenemos, uno tiene la posibilidad de designar distintos perfiles, digamos, ¿no? Uno puede ser propietario, puede ser miembro del grupo o puede entrar como invitado. Y eso permite que los permisos sean diferenciales. Entonces, de base nadie tiene el permiso de edición, digamos, no podría alguna persona del equipo entrar y borrar documentos, a menos que tenga el permiso de edición de alguna carpeta en específico. Entonces ahí, si bien puede ser medio molesto a veces en el día a día y puede pasar, ¿no? Que alguien necesita editar un documento y se encuentra con que no tiene permiso y lo tiene que pedir específicamente, pero es una manera también de resguardarnos de que no pase esto, ¿no? Accidentalmente que alguien pueda llegar a entrar y modificar el nombre o borrar sin querer un documento. Entonces ahí se hace como a medida que es necesario, el experto de residuos puede editar la carpeta de residuos. A la carpeta de agricultura puede ingresar para mirar por si le necesita información, pero no puede editarla. Y después tenemos rutinas de backup también en su lugar, como para también asegurarnos de que si llegara a pasar, como tuvimos un riesgo de que suceda, que explote el sistema online, bueno, que todo lo que está en esa nube también esté resguardado en alguna computadora o en algún servidor. Sí. Yo quería comentar algo similar, como usamos sistemas distintos, es bien similar, pero claro, es como el resguardo está a través de esto, de los permisos de los usuarios.
Para Chile es un poquito distinto, yo soy el único que tiene acceso a toda la información, porque soy el propietario de este Dropbox a través de la cuenta oficial del sistema, no mía personal, Kevin. Y la persona que me suceda va a tener lo mismo, va a tener la misma cuenta y todo eso y va a tener los accesos. Y los accesos son controlados, son a personas que trabajan con nosotros, que son líderes sectoriales o distintos involucrados. Cuando tenemos consultores, por lo general damos los archivos para que trabajen offline o muy controladamente acceso a distintos espacios particulares. Estos sistemas de trabajo en nube igual tienen respaldo ellos mismos, tienen todo almacenado el historial. Por ejemplo, si borran los archivos, uno igual puede recuperarlo. Hay un espacio para recuperar archivos borrados. No nos hemos puesto en la situación de que explote la nube, todavía no llegamos a ese punto. Antes teníamos registro en CD, yo no llegué a esa etapa, sí, pero sí, habían registros en CD y habían discos duros externos también, pero es algo que nos falta, sí. Es muy, ¿cómo decirlo? Más general, es muy tacaño el ministerio para comprar pendrive y cosas así, nos da para el licenciado nomás todavía. Pero eso, es bastante seguro el registro en nube, no veo mayores problemas, la verdad. Bueno, coincido con Kevin y con Tamara, es un poco similar. Administración de permisos, incluso cuando van avanzando las diferentes etapas del proceso, cuando se cierra la etapa o mejor dicho, se termina el cálculo y la corrección y el control de cada hoja de trabajo y empieza la compilación, se cierran los permisos, para dar un ejemplo. Si bien nosotros, en materia de volumen de datos, no es demasiada cantidad de información, pero bueno, está resguardado está alojado en servidores oficiales y sí tenemos procesos de resguardo cíclicos digamos, a dispositivos físicos, también propiedad de la subsecretaría. Eh, bueno, la frecuencia la definimos periódicamente mensual o trimestral, salvo hechos puntuales, esto que decía Tami, un riesgo de perder licencias hace poco, entonces sí tuvimos que tomar un plan de contingencia y backupear todo de forma, digamos, espontánea y todo a la vez. Pero bueno, cumplimos con los estándares digamos, de seguridad de la información. De hecho, para acceder el grupo que está creado en SharePoint, se comienza con el grupo de trabajo interno, se van compartiendo o, digamos, ampliando los permisos a diferentes actores de otras jurisdicciones, de otros departamentos o invitados externos por ventanas, por periodos. Sí, luego Y sí, perdón, Santi, termina. lo último, ¿no? Y verifica protocolos de 2 pasos, con lo cual está resguardado y tiene cada documento. Nosotros, como bien decía, discriminamos los netamente colaborativos, las planillas que van y vienen, que son las que van a un técnico, van a otra jurisdicción para tomar un dato de actividad, vuelven y se reemplazan. También hay un sistema que permite volver al historial de versiones de estos documentos, con lo cual si hubo algo que cotejar, no fue el caso, pero si hubiera un caso de trazabilidad para ver si hay un error, se puede recuperar una versión anterior del documento. Sí, Tami. Sí, yo quería sumar que quizá en el año o en el ciclo de actividad también hay momentos más calientes que otros, ¿no? Entonces ha pasado que de pronto decimos, mira, este mes el backup es semanal porque sabemos que hay un trabajo a todo vapor de creación de nuevos documentos o de actualización a versiones finales de distintas etapas. Yo puedo estar hablando de la estimación o de la edición en Word de las partes que van a ser después el documento de inventario. Y ahí es donde también se va manejando cuál es la carpeta y por lo tanto la etapa en la que está más activa y la que hay que estar backupeando con una consistencia mayor. Y después hay momentos donde sabemos que la actividad baja, o al menos se da en procesos menos dinámicos, ¿no? Procesos más largos, más graduales. Entonces eso se va manejando. También algo que nos ayuda en esto de la seguridad es, si bien uno como que
tiene que negociar entre la cantidad de archivos y la complejidad de cada uno de esos archivos, ¿no? Puedo tener muchos archivos chiquitos o pocos archivos muy grandes, y hay que encontrar ahí el óptimo de preferencia y de facilidad en cada equipo, pero tener ciertas etapas que ocurren en documentos separados también facilita que en distintos archivos quizá no haya tantas personas metiendo mano en un único documento, que a veces es una causa de posible falla, sino que haya, en lugar de un solo documento Word larguísimo, bueno, 5 archivos Word más cortos, y cada uno de esos documentos tiene una persona responsable distinta, que es quien está llevando adelante la edición y la actualización. Eso también permite que haya una responsabilidad más atomizada, más acotada, que nos permite registrar cómo estamos progresando, y también tiene que ver un poco con esta seguridad de la edición. Ahí hay una mano levantada de Sergio, no sé si... Por acá la levanté. Pues nada, inicialmente agradecerles a Santiago, a Tamara, a Kevin, pues por tomarse el tiempo de explicarnos a Colombia cómo manejan el sistema de archivo. La verdad, muy fructífera la reunión, pues como para tomar nosotros ideas de cómo lo podríamos robustecer. Mientras hablaban, yo estaba pensando, pues me generó la inquietud. De pronto, si ustedes le daban algún tratamiento especial en este sistema de archivo a la información que fue obtenida a través de medios estadísticos. O sea, van a haber datos de actividad, sobre todo, o sea, estoy imaginando el caso de Colombia, necesitamos conocer el consumo de diésel para generación eléctrica en el Amazonas. En pleno 2025 ese dato de actividad es complicado de saber, y obviamente vamos a tener que recurrir a métodos matemáticos para poder estimarlo a 1990. Me imagino que en sus respectivos países van a tener situaciones similares en algunos categorías, pero entonces una inquietud que me genera ahí es si esos datos que fueron como que obtenidos por métodos de modelado matemático se le da algún tratamiento especial dentro de su sistema de archivo. Y lo otro también es ver qué información o qué tratamiento se le van a esos datos que vienen desde muy atrás en el tiempo. O sea, supongo yo que los datos de 1990 al 2000 no van a cambiar entre ciclos de inventario. Entonces, si simplemente vuelven y lo copian dentro de la nueva carpeta al nuevo ciclo, o están llamando al, digámoslo así, que el archivo original del ciclo correspondiente. Creo que son las preguntas que me surgen. Aquí estaba pensando en ese tema. Bien, en nuestro caso, si por ejemplo con este caso que comentabas del diésel, sí, nos pasa también, ¿no?, a todos que la información reciente es mucho más detallada, mucho más trazable que la información antigua. Si tuviéramos esta situación que vos comentás, seguramente esa interpolación o esa estimación hacia el pasado con algún modelo matemático estaría dentro de lo que llamamos las hojas de datos de actividad, y lo que tratamos de tener siempre es no solo el número, sino el dato al lado. Yo les decía hace un rato que como no tenemos vinculación entre archivos, siempre tenemos una columna de archivo. También tenemos en muchos casos una columna de fuente. Entonces, por ejemplo, si vos tenés esos datos de 2010 en adelante, en tu Excel tendríamos los valores, al lado diría dato brindado por la Secretaría, al lado el archivo base, y de 2010 para atrás, en lugar de decir brindado por el organismo que fuera, diría estimado en base a técnica XX, y ahí es donde vamos manteniendo eso. Después lo tratamos de trasladar también a la parte del documento nacional de inventario, en la sección que corresponde cuando hablamos de cuál es el origen de datos de actividad. Seguramente diríamos ahí el periodo en el que está estimado y luego el periodo en el que contamos con datos reales. También nos pasa que le debe pasar quizá a alguno, tenemos a veces unos Frankenstein de información, donde un año hubo dato, 2 años siguientes no, después cambió el de nombre del organismo, después, y bueno, eso nos genera ir empalmando de una manera consistente datos de fuentes diversas, o de lo que vos decías, de establecer hacia el pasado cuál habrá sido el dato de actividad, cuando si no estuvo generado, no está. Pero tratamos sí de tener ese registro de cómo se hizo o cómo se obtuvo el dato. Y me olvidé la segunda pregunta. No, eso de las series se recalculan históricamente, no es que van cada 2 años, son bianuales, pero en nuestro caso se recalculan. Sí, Sí, Tami.
No, eso puede pasar que igual lo que vos decías, la HT o la hoja de estimación pase olímpicamente del inventario anterior a este porque no hubo ningún cambio. En este caso, por ejemplo, del IBT1, tuvimos que hacer el cambio de métricas en todas las hojas de trabajo, así que no hubo ninguna que zafara, pero sí nos pasa mucho que las series temporales no tienen datos de actividad corregidos, ya llega un punto que no hay nada que modificar. Y en esos casos sí se copia tal cual y solo se generan versiones nuevas para los nuevos años que se agregan a la serie. Y lo importante, por lo menos en nuestro caso, sea una oportunidad de mejora o una maximización en el tipo de cálculo, el tier, o depende de la categoría, mientras vos lo justifiques en el informe bienal, justifiques por qué tenés el dato, por qué lo mejoraste o por qué no tenés el dato. Bueno, eso, declarar también los inconvenientes, las oportunidades de mejora en el mismo reporte. Eso se hace. Muchas gracias. Sí. Yo quería aportar igual un poquito a la discusión. Claro, a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Tenemos también datos que son mucho más detallados en la actualidad. Por ejemplo, los balances nacionales de energía tienen especificaciones que van incluyendo más tipos de industria en la actualidad que en el pasado, ¿no? Hay siempre estas categorías que son otros, que agrupan todos los consumos que yo no puedo asignar, por ejemplo, y hoy en día ya hay una especificación de eso. Eh, y claro, que tal como dice Santiago, las series son recalculadas enteras, ¿no? Sobre todo las que son estimadas con métodos numéricos, proyecciones o alguna metodología de algún paper, porque hay que recalcularlo en base a los datos más actualizados, en el caso que corresponda. Tanto yo como Tamara les mostramos los resultados final, pero cuando uno va al origen de los datos, al menos en los datos de Chile, ahí es donde está la fuente de información, donde nosotros obtenemos esa información. Luego los otros son planillas de trabajo interna que tienen cálculos, tienen depuraciones o lo que sea. Entonces, en el caso de Chile, por ejemplo, yo les mostré información de los residuos desde 1950, y claramente no hay registro de 1950. En Chile deben haber habido 3 casas en esos años, no, es una broma, pero claro, había muy poco registro sobre todo de cantidad de residuos. Entonces esos son claramente métodos numéricos estadísticos para obtener esa información, y la base de donde viene esa información está relacionada al paper en cuestión que se utilizó como referencia para eso. Entonces, claro, pues siempre hay que mirar toda la serie y tratar de tener siempre la trazabilidad, al menos del método o el artículo que se utilice. Yo Sí, quería, quería, solo algo cortito, que en general aplicar métodos de regresión a los datos a nivel nacional tiene sus dificultades, pero cuando tenemos estas particularidades de tener estimaciones regionales, o no recuerdo el nombre que utilizó Santiago, no, gracias. que son federales, no recuerdo el nombre, pero las regiones Jurisdicciones o provincias. En nuestro caso es claro, provincia, pero son distritos o jurisdicciones. claro, los distritos de Argentina, ahí cuando uno hace regresiones o empieza a hacer todas estas predicciones de datos, empieza a cobrar relevancia como lo practicable que son las cosas. Porque yo puedo saber que, no sé, a lo mejor existieron residuos en todo el país, ¿cierto? En Chile, y que existieron rellenos o vertederos basurales, qué sé yo, X tipo de residuos. Pero cuando yo lo llevo ya a casos más particulares, hay cosas que dejan de existir o aparecen después en las distintas regiones, sobre todo en los países nuestros que van en expansión, que las capitales siempre son las más grandes y luego se van urbanizando las distintas otras regiones o distritos. Y ahí es donde empieza a haber un desafío más importante cuando uno hace esta extensión de información en territorios más acotados, para darle un sentido de mayor realidad. Solo eso quería Y comentar. cada sector tiene su propia complejidad. A nosotros, bueno, en este último ciclo nos tocó, por pedido de la convención, dividir agricultura y ganadería de usos de la tierra. Y bueno, fue un trabajo bastante arduo. Además de
de instrumentar la información como se requería, las famosas CRT, subirlas a un sistema, que era por primera vez, lo cual trae nuevos aprendizajes, pero bueno, Residuos tendrá digamos, su propia complejidad y cada sector tiene sus propias limitantes también. Sí, ahí también me hiciste acordar, Santi, con lo de las RTs, que una vez que uno tiene armado como el sistema, también es más fácil incorporar cosas nuevas, porque, por ejemplo, nosotros ya teníamos la DA, la HT y estos documentos que les contaba. Ahora, en este primer IBT que hubo que generar las RTs, sumamos unos documentos auxiliares que son los que trasladan, tomando desde las HT en el formato necesario todos los números para migrarlos a la herramienta de la plataforma online de la convención. Ese documento, ahora nosotros le llamamos Data Entry Grid, que es como están referenciados en la plataforma, pero es bastante fácil decir, bueno, ya sé cómo le pongo el nombre, dónde lo guardo y demás, porque es como un eslabón más que se agrega en una cadena que ya estaba, entonces le mantuvimos, ¿no? Que sigue diciendo cuál es el reporte, sigue empezando con el nombre de la categoría, igual que todos los otros documentos, y es más fácil, ¿no?, engranar ahí también procesos. Yo quería quizás retomar la pregunta que había hecho en algún momento a alguno de los chicos de cómo está el sistema de Colombia, digamos, cuáles son los próximos pasos que ustedes están pensando y cómo se viene trabajando, ¿no?, con el sistema archivo en su caso. Vale, muchas gracias por la información. Bueno, aquí brevemente les voy a compartir pantalla. ¿Me cuentan si ya están viendo? Ahí se ve. Listo, aquí nosotros tenemos el repositorio de información del BTR1 dentro de la Subdirección de Estudios Ambientales que pertenece al IDEAM como punto focal para la realización de los inventarios. Este sistema de archivos está compuesto por diferentes carpetas, asociada también un poco como a los procesos del ciclo del inventario. Entonces, tenemos una primera carpeta que se llama trazabilidad. En ella tenemos información asociada al Sistema Nacional de Inventarios, como SINGEI. Entonces, nosotros nos encontramos en un proceso de desarrollo de la plataforma del Sistema Nacional de Inventarios. Entonces, hay diferentes tipos de documentos que soportan el desarrollo de este proceso. Entonces, está el tema de las historias del usuario, todos los protocolos de información que documentan el proceso que llevamos actualmente, la bibliografía que representa la trazabilidad de las diferentes fuentes de información que aportan al inventario y los planes de mejora, pues que son, como mencionaba Tamara, cíclicos en cada inventario. Después encontramos una carpeta de base de datos. Aquí encontramos los diferentes repositorios de información asociada a los datos de entrada, como los datos de actividad. Entonces nosotros llamamos al compilado o la base de datos crudos, es decir, los que provee cada actor dentro del inventario nacional, como B0. Y los datos procesados los almacenamos en una base de datos que se llama B2. Y los factores de emisión y demás factores los almacenamos en un formato que se llama F2. En esta carpeta almacenamos los procesamientos tanto de factores como de los diferentes datos de actividad. Y aquí tenemos una última carpeta en relación a esos directorios de información para que las personas que ingresen nuevas al equipo puedan conocer con qué entidad deben relacionarse para acceder a la información. Tenemos las carpetas de cálculos. Entonces aquí dentro de la subcarpeta de cálculos tenemos el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero y las emisiones de carbono negro y contaminantes criterio. Y también las tenemos subdivididas por sectores IPCC. A nosotros también nos enfrentamos al reto de subdividir a FOLU para la generación de las tablas de reporte. Entonces aquí pues está esa subdivisión de esas sectores. En reportes, pues tenemos toda la información que reportamos. También generamos unas tablas maestras, les llamamos nosotros. Esta tabla, por ejemplo, es un gran consolidado de información que resume
todas las salidas de las emisiones de todos los sectores desde el año 1990 hasta el último año de reporte. Aquí se relacionan, entre otras cosas, los datos de actividad, los factores de emisión y las emisiones por cada uno de los contaminantes. Aquí nosotros hicimos también una homologación, le llamamos así acá en Colombia, para poder relacionar esta información con el registro de las tablas de reporte común. Esta es la base que a nosotros nos ayuda a hacer ese proceso. Y bueno, particularmente en Colombia nosotros tenemos unas homologaciones por los diferentes sectores económicos que aquí se llaman ministerios. Y esta información pues también nos ayuda para generar ese tipo de reportes. Aquí esta tabla es también una tabla maestra de reportes solamente con los resultados de emisiones y es más para los tomadores de decisión. ¿Qué más les cuento de nuestro sistema? También manejamos otros tipos de reportes más allá de los que requiere la convención. Ya ha venido desarrollando Colombia reportes a escala departamental, pero gracias a las nuevas solicitudes de información necesitamos pues llegar a un mayor nivel de detalle. Entonces, Colombia está compuesto por departamentos, pero también cada departamento está compuesto por municipios. Entonces necesitamos llegar a ese nivel de regionalización para el siguiente reporte digamos, con la información de base para el BTR1 y también con la desagregación hacia carteras, perdón, hacia corporaciones ambientales, que digamos que no es igual que la regionalización por municipios, ¿sí? El Sistema Nacional de Inventarios está atravesando también, más allá del desarrollo de la plataforma para la presentación de los resultados, un proceso para la certificación de la operación estadística ante la Autoridad Nacional de Estadísticas en Colombia, que es el DANE. Entonces existe una norma nacional para documentar este proceso del inventario y aplica para todas las entidades públicas. Entonces, al ser el IDAM una entidad pública, puede aplicar ese proceso de certificación y básicamente lo que busca es precisamente eso, garantizar las condiciones de transparencia y calidad de ese proceso estadístico del Sistema Nacional de Inventarios. Entonces, ¿qué queremos un poco como hacia dónde va este sistema? Bueno, entonces busca desarrollarse de acuerdo a esas fases de la operación estadística. Tal vez pues, el estándar ISO es conocido a nivel mundial, entonces piénsenlo como un sistema de calidad para la certificación desde el punto de vista estadístico, y eso está compuesto por diferentes fases. Entonces estamos asociando lo que ya conocemos del inventario, ese ciclo, esas etapas que ya conocemos en el desarrollo del inventario nacional, trasladarlo a esas fases de la operación estadística, y todo el desarrollo del SINCAE se está dando en torno a esa estructura, tanto en la plataforma como a nivel procedimental. Entonces, hacia allá va migrado este sistema de archivo, sin olvidar también pues, la trazabilidad que ustedes mismos también mencionan con sus sistemas, y es guardar, almacenar la información por ciclos de inventario, y que esta información se pueda preservar en el tiempo con el apoyo de cada uno de los roles que participan en esta ejecución del inventario. Entonces, es más o menos el proceso que nosotros tenemos para el desarrollo del sistema de archivo. No sé si mis compañeros tienen alguna pregunta o alguna otra acotación. Creo que no, creo que estamos muy bien. Sí. Yo quería no sé si comentarle ustedes... respecto a la... Sí, Sí, dale. sí, no, quería comentar, me parece súper útil eso de las bases de datos y sistematizarlo también por cartera. En Chile también son ministerios, es lo mismo. Y tenemos lo denominado por ley lo que son las autoridades sectoriales, que en esencia son también los ministerios que están encargados de algún sector en particular del inventario, asociado a sus presupuestos de carbono para los cumplimientos de la ANS. Y me parece súper útil eso de la sistematización a través de base de datos, porque en general
las planillas que nosotros hemos utilizado, que son bien útiles también, que son las que yo les mostré en un principio, son bastante ilustrativas, pero para sistematizar información a veces es un tanto complejo, sobre todo si hay usuarios que no son tan avanzados en Excel o no tienen tanta interiorización en ese sistema, que también pasa, porque nosotros igual trabajamos con algunos investigadores que no necesariamente tienen que utilizar esa herramienta, utilizan otras, entonces la idea es que sea lo más sencillo y las bases de datos suelen funcionar bastante bien. Y eso es un poco lo que queremos apuntar hoy en día con sistematizar todo esto a través de los códigos de la herramienta de la herramienta de la convención para poder presentarla sin mayor esfuerzo. Porque igual, a pesar de que, claro, es simplemente un llenado de planilla, es bastante trabajo, la verdad, no es algo complejo, pero sí demanda mucho tiempo. Entonces hacer eso de manera sistémica ayuda bastante. Pero no, me parece súper bien lo que ustedes presentaron. Antes de darle la palabra a Sergio, sí, de hecho, el desarrollo del SINGEI como plataforma va apuntando a eso, a la automatización del desarrollo de los diferentes inventarios que tenemos que hacer acá en Colombia, ¿sí? Entonces, no solo es el acopio de la información, cómo se registraría esa información en las diferentes bases de datos, sino cómo se procesa, cómo se interrelaciona esta información para calcular las emisiones, pero no solo las emisiones, sino también las proyecciones, la incertidumbre y al final cómo se generan los reportes a nivel nacional. Entonces, a eso le está apuntando el IDEAM y, y pues estamos pues en todo ese proceso de desarrollo con un gran equipo que está volcado a sacar ese objetivo. Y pues digamos que en camino y en el desarrollo de esos pinitos también tenemos una serie de visualizadores de datos para precisamente eso, para acercar la información del inventario a la gente del común. ¿Sí? No solo a los tomadores de decisión, sino a todos los ciudadanos y a las personas que investigan en el campo dentro del país. Dale, Sergio. Sí, Dani, de pronto, pues acotar o complementar lo que venías diciendo respecto a ese ejercicio de consolidación de la base de datos. Entonces, como resumir muy brevemente, que como, bueno, tú lo dijiste, cada sectorial del país pues tiene en cabeza lo de armar un B0, que básicamente consiste en una base de datos donde por cada año consolidan un formato Excel, los datos de actividad en las unidades que el proveedor de información se lo dé, llámese toneladas, galones, etc., etc. Luego lo va a pasar a un B2, que es donde lo convierte en una unidad donde pues ya es útil para nosotros, un dato de actividad, va cogiendo esa forma, y luego hay una hoja de cálculos donde pues se va a multiplicar ese dato de actividad por el factor de emisión, pues según sea el caso. Lo que hicimos para consolidar esa base de datos maestra fue pues desarrollar un código donde esas hojas de cálculo de cada uno de los sectores para cada uno de los años se juntó en una sola gran base maestra, y esa base fue de suma utilidad para varios procesos a la vez. O sea, en el BTR había que generar gráficos para los diferentes sectores, y esa base de datos fue la insumo pues, para hacerlo, porque teniéndola así estructurada es muy fácil plantear el código, y eso lo puedes prácticamente que copiar para todos los sectores. También fue insumo entonces clave para desarrollar visores. No sé, de pronto Daniela me puede ayudar copiando el visor que desarrollamos de Colombia, donde básicamente lo que está por detrás es esa base de datos que desarrollamos, y esa gran base de datos maestra también fue insumo pues esencial para lo que tenía que ver el diligenciamiento de las CRTs, que no fue un proceso fácil. Como bien decían, no fácil porque es técnicamente desgastante, sino que era supremamente largo esa primera vez que lo hicimos. Entonces fue como que un aprendizaje que tuvimos, y la estrategia que como país enfrentamos a partir de esa gran base de datos maestra, empezar a ver qué información nos estaba pidiendo las CRTs y mirar cómo adaptábamos la información que allí estaba, pues de alguna manera para que fuese solamente copiar y pegar dentro de los formatos pues que por defecto nos solicitaba la página de la comisión para cargar estas tablas CRTs. Eso era lo que quería decir.
Sí, los datos de ahí- actividad son un desastre. Para mí, nosotros nos hizo rabiar un montón porque de pronto pedían que en vez de la superficie, en vez de hectáreas, estén miles de metros cuadrados y ese tipo de conversiones que uno no se espera o que, bueno, implicaban ese procesamiento adicional que mencionás. Así que hemos estado todos ahí peleándonos con la TUL y con las RTs entonces. Sí, sí, también nosotros tuvimos un proceso de aprendizaje eh, para poder cumplir con ese compromiso eh, y aún todavía peleamos para poder exportar el JSON eh, de esa plataforma. Pero bueno, seguimos en la lucha y seguimos aprendiendo todos los días. Muy Quiero bueno agradecerles a todos. este Power BI. Yo he encontrado uno de Colombia muy interesante que es una página web, no sé cuán actualizada está, y que se llama Calculadora 2050, que bueno, plantea escenarios y bueno, tiene gráficos. No sé en qué infraestructura está montado, no es Power BI, es similar, pero bueno, nosotros justamente estamos en una fase donde tenemos toda esta base de datos. Lo que nos está faltando es codificarla y poder programarla, ¿no? Para poder publicarla. Sí tenemos algunos, digamos, prospectos o ideas, pero en fase de testeo. Y bueno, pero buenísimo. Gracias por compartir este Power BI. No sé si lo hicieron ustedes y si tiene algo que ver con la calculadora o son proyectos diferentes. El visor lo hicimos nosotros, pero la calculadora es del Ministerio de Ambiente. Dale, Laura. Hola, buenas tardes. Sí, la calculadora de carbono 2050 es del ministerio y por lo que representa también distintos escenarios bajo medidas, bajo implementación de medidas. Em, Ministerio es quien la administra, pero está desactualizada. Realmente yo creo que hace unos 3, 4 años no han incorporado los inventarios que se han generado y ese proyecto fue en el marco que creo que Chile también participaba de una cooperación que hubo del Reino Unido hace como unos 6 años, 5 años. Entonces, no, realmente no se ha vuelto a actualizar. Gracias por compartir. Bueno, pero bueno, Power BI sí, recién es mucho más actual por lo que estoy viendo. Sí, señores, está alineado con la información pues, del BTR1. Bien. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, comentario. No sé si de parte del equipo creo que no, pero las experiencias que nos han contado Santiago, Kevin y Tamara han sido muy valiosas. Nosotros, digamos, venimos, digamos, también en ese proceso de organización de el histórico de nuestros inventarios, que en este momento también es una de esas tareas, no solo que nos hemos trazado del cómo vamos a ir hacia adelante, sino también, pues, digamos, de reconstruir esa memoria hacia atrás, porque en su momento estuvo a cargo de diferentes equipos consultores la elaboración del inventario, la elaboración, la información en archivos dispersos, en sistemas de archivos organizados de una manera muy distinta. Y digamos, por eso queríamos tener esta charla, esta conversación, agradecerle a Paulo por esa amable gestión y a cada uno de ustedes porque pues han sido lo suficientemente detallados para que podamos reforzar aquí los diferentes temas. Y de la calculadora 2050, sé que el repositorio está en un GitHub, entonces voy a compartir por acá el enlace, Santiago, por si la quieres explorar y mirar cómo está configurada y construida dicha calculadora.
Sí, sí, todo sirve. Por lo menos, o sea, el visualizador de Microsoft para una planilla de Excel alcanza. Ahora, para montar una plataforma web desde un código programático es otro el conocimiento. Pero si tenés el repo, ahí está, ahí llegó. Genial, buenísimo. Muchas gracias, colega. Bueno, muchas gracias, Kevin, Santiago, Tamara. Un gustazo verte también, Tamara, por acá, a todos los colegas. Hay varias cosas que son re importantes remarcar de lo que ustedes han planteado. Primero, yo creo que es súper importante tener una buena nomenclatura para los archivos. Clave el poder tener esa visión de nomenclatura, que queden claro, como decía Tamara y Santiago, HT es automáticamente hoja de trabajo, lo tenemos claro para poder trabajar, asignar niveles también. Creo que hay un punto súper importante que todo sistema de archivos requiere y que lo invito a todos en realidad también a revisar, es definir los procesos, definir los diferentes tipos de procesos de gestión de datos. O sea, tener súper claro que hay una parte que es procesamiento de datos brutos o como yo lo veo, hay procesamiento de datos brutos, hay una parte de ajuste de esos datos para la hoja la hoja de trabajo, el cálculo propiamente tal, que es la hoja de trabajo, y luego también el tema de la última etapa que puede ser el compilarlo en el reporte. Otro tema que me gustaría remarcar, la importancia de centralizar el trabajo. Alguien tiene que ser dueño de esto y centralizarlo. Otra importancia también que es para todos los presentes que me gustaría remarcar es que muchas veces cuando hicimos los sistemas de archivo, tanto en Argentina como en Chile, probablemente no teníamos a mano en ese momento la CRT, no teníamos lo que hoy día entendemos como CRT. Entonces tuvimos que casi improvisar un montón de cosas. Eso origina el surgimiento del SRT en Chile y de otros tipos de formatos similares de Argentina. Entonces creo que también ahora que tenemos el CRT, es mucho más fácil poder repensar nuestro sistema y utilizar ya la hoja CRT misma dentro de nuestros esquemas para poder facilitar también el reporte final. Y el tema también final es siempre tener claro la diferencia entre los códigos del IPCC y los códigos de la CRT, que ahí también nos lleva un montón de dolores de cabeza el tener que... Afortunadamente el IPCC ya hizo el trabajo de compatibilizar, de homologar los códigos. Hay un mapita que hicieron ellos que está bien claro de cómo se homologan los temas. Igual siempre queda algo nadando por esa parte. Así que esas son como mis principales conclusiones que remarco a ustedes. Agradezco nuevamente a los colegas de Colombia por la confianza en CBGSP para poder llevar a cabo este intercambio y agradecerle principalmente a Kevin, Tamara, Santiago, ya que sin el apoyo no podríamos hacer este intercambio sin lugar a dudas. Así que agradecerles fuertemente. Les doy un aplauso real y virtual porque es sumamente importante. Y eso por mi parte, no quiero alargar más esto. La grabación también se la voy a hacer llegar a los colegas de Colombia y también a los colegas de Chile y Argentina. De hecho, lo estaré publicando en la plataforma de transparencia climática de CBGSP. Y eso por mi parte. Muchas gracias a todos, Daniela, Leonardo, Laura, y los demás colegas de Colombia, gracias por su participación y nos estamos viendo en la próxima sesión que tendremos en el marco de este apoyo a Colombia en el establecimiento de las herramientas de su Sistema Nacional de Inventario. Eso por mi parte, muchísimas gracias a todos. Bueno, Y nos cualquier estamos cosa estamos a viendo. Gracias a todos. disposición también. Dale, nos Sí. mantenemos en Muchas contacto, gracias a cualquier todos. cosa. Feliz tarde. Vale, Chao. vale. Chau, Gracias. gracias. Chau, Laura. Chao. Chau, Daniela, Sergio, todos los colegas. Bye, bye.